La fe a veces puede ser atrapada como un virus de un predicador carismático o un libro persuasivo. Pero más usualmente, la fe es hereditaria. ¿No es una coincidencia notable que casi todos tengan la misma religión que sus padres? La religión suele transmitirse en las familias de generación en generación, siendo siempre la correcta para ellos. Si nos hubieran criado en la antigua Grecia, adoraríamos a Zeus y Apolo. Si hubiéramos nacido vikingos, todos estaríamos adorando a Wotan y Thor. En Navidad, un año, mi periódico diario, The Independent, estaba buscando una imagen de temporada. Y encontraron esta conmovedoramente ecuménica, de una obra de la Natividad escolar. Los tres Reyes Magos fueron interpretados por Shad Brit, un Sikh, Musharraf, un musulmán, y Adel, un cristiano, todos de 4 años. Voy a hacer un pequeño cambio en ese subtítulo. Shad Brit, un monetarista, Musharraf, un keynesiano, y Adel, un marxista, todos de 4 años. Si ese titular hubiera aparecido, no se podría haber investigado a los padres para determinar su capacidad de crianza. No puedes moralmente injertar las opiniones de un padre en un niño, como si simplemente estuvieras aceptando automáticamente la idea de que un niño simplemente hereda las opiniones de sus padres. Las feministas me enseñaron sobre la elevación de la conciencia, y quiero elevar nuestra conciencia sobre el etiquetado de niños pequeños con la religión de sus padres. Si estamos hablando de niños de 4 años, no existe tal cosa como un niño católico. Solo hay un niño de padres católicos. No existe tal cosa como un niño protestante. No existe tal cosa como un niño musulmán. Solo un niño de padres musulmanes. Ahora, la ciencia no lo sabe todo. Es una de las glorias de la ciencia que sabemos lo que no sabemos. Y trabajamos en lo que no sabemos. Intentamos reducir lo que no sabemos. Es un trabajo duro. No nos rendimos diciendo, oh, bueno, si te encuentras con un problema difícil, la magia debe haberlo hecho. O Dios lo hizo. No decimos eso. Decimos, bien, ese es un problema a resolver. Puede que no se resuelva en este siglo. Puede que se resuelva en el siguiente siglo, o en el que sigue a ese, pero no nos rendimos simplemente. Y decir, oh, bueno, debe ser magia porque aún no lo entendemos. Yo pondría a Darwin como modelo para toda la ciencia. Porque antes de que llegara Darwin, toda la vida. La complejidad de la vida, la belleza de la vida, la elegancia de la vida, el aparente diseño de la vida, parecía magia. Y todos pensaban que era magia. Todos creían que Dios lo creó por su complejidad y elegancia. Ese era el verdadero gran problema. Ese era un problema mucho mayor que el problema del origen de la vida, que el problema del origen del cosmos. Darwin resolvió ese problema. Todos los científicos ahora lo saben. Darwin resolvió ese problema y al hacerlo nos proporcionó una especie de parábola que ni siquiera piensa en rendirse, porque si alguna vez hubo un momento para rendirse, fue en el caso de la biología, porque la biología realmente era un problema difícil, un problema duro. Darwin lo resolvió. Ahora nos quedan 1 o 2 problemas más, como el origen de la vida, el origen del cosmos, el origen de las leyes de la física. No cabe duda de que aquí hay físicos que pueden señalar aún otros. Darwin nos proporciona una lección que dice, no te rindas. Porque si Darwin pudo resolverlo para el problema realmente difícil, que era la vida, entonces tenemos toda la esperanza de que la ciencia lo resolverá para los otros problemas al final. Y aunque no lo haga, aunque la ciencia no resuelva todos los problemas jamás, eso aún no es motivo para decir, oh bueno, la magia lo hizo. Así que donde la ciencia está llena de dudas, escepticismo, disposición para aprender, apertura a la corrección, la fe es exactamente lo contrario. Kurt Weiss es un geólogo estadounidense, altamente calificado. Me formé en la Universidad de Chicago y en Harvard en geología y paleontología bajo Steve Gould, nada menos. Pero él tenía una debilidad fatal.
Fue infectado con una fe profunda temprano en su vida y no pudo sacudírsela. Y a medida que crecía, después de graduarse, se sentía cada vez más inquieto por la incompatibilidad entre su ciencia, su geología, su paleontología y sus escrituras, y una noche lo puso a prueba con un par de tijeras. Consiguió una Biblia y fue directamente a través de toda la Biblia con un par de tijeras, cortando físicamente cada verso de la Biblia que tendría que irse, si él aceptara la visión del mundo científica que aprendió en Chicago y Harvard. Cito, por mucho que lo intentara, e incluso con el beneficio de márgenes intactos a lo largo de las páginas de las Escrituras, encontré imposible tomar la Biblia sin que se rompiera en dos. Tuve que decidir entre la evolución y las Escrituras. O las Escrituras eran verdaderas y la evolución errónea, o la evolución era cierta y debía descartar la Biblia. Fue esa noche cuando acepté la palabra de Dios y rechacé todo lo que pudiera contradecirla, incluyendo la evolución. Con eso, con gran tristeza, arrojé al fuego todos mis sueños y esperanzas en la ciencia. Creo que esa es una historia trágica. Creo que cualquier cosa, en este caso la fe, que pueda hacer eso a un hombre como Kurt Weiss, es una fuerza para el mal. Y si puede hacer eso a un científico altamente educado como Kurt Weiss, solo piensa lo que puede hacer al resto de la población. El cosmos aún espera su Darwin. Aún no sabemos cómo las leyes de la física llegaron a existir, cómo los constantes físicos llegaron a existir. Y por lo tanto todavía podemos decir, ¿fue un accidente extraño o fue diseñado? La analogía con la biología podría desalentarnos de estar demasiado seguros de que está diseñado porque nos quemamos los dedos antes del siglo XIX, al pensar que la biología, que parece mucho más obviamente diseñada, nos quemamos los dedos allí. Ahora, en el caso del cosmos, accidente extraño o diseño, el punto que he hecho una y otra vez es que incluso si no entendemos cómo surgió, no es útil postular un creador. Porque el creador es precisamente el tipo de cosa que necesita una explicación, y aunque es lo suficientemente difícil, explicar cómo un origen muy simple del universo llegó a ser, cómo la materia y la energía, cómo una o dos constantes físicas llegaron a existir, aunque es lo suficientemente difícil pensar cómo la simplicidad llegó a existir, es mucho más difícil pensar cómo algo tan complicado como un Dios llega a existir. Es lo suficientemente difícil pensar en cómo un Dios deísta llega a existir, y aún más difícil pensar en cómo un Dios cristiano que realmente se preocupa por cosas como el pecado, y nace de una virgen. Antes de Darwin, era difícil ser un ateo intelectualmente satisfecho, y Darwin lo hizo fácil para convertirse en un intelectual. Quiero decir, es más, si quieres ser ateo, habría sido difícil ser ateo antes de que llegara Darwin. Pero con la llegada de Darwin, el argumento del diseño, que para mí siempre fue el único argumento convincente, aunque no muy poderoso, para la existencia de un creador, perdió fuerza. Darwin destruyó el argumento del diseño, al menos en lo que respecta a la biología, que siempre ha sido el terreno de caza más feliz para el argumento del diseño. Antes de Darwin podrías haber sido ateo, pero con cierta preocupación. Después de Darwin, puedes ser un ateo intelectualmente satisfecho. Puedes sentir, realmente, ahora entiendo cómo los seres vivos han adquirido la ilusión de diseño. Antes de Darwin, la teoría de un creador divino no parecía una buena explicación, pero no había una mejor. Después de Darwin, ya se puede pensar en una mejor teoría para explicar por qué los seres vivos parecen diseñados. ¿No es la refutación estándar a eso que Dios creó a Darwin y que podría haber creado toda esta ilusión evolutiva de la que estabas hablando? Y quiero decir, volviendo a las primeras causas que tú mencionaste, sí. No que Dios creó a Darwin, sino que... ¿Quieres decir que Dios creó condiciones en las que evolucionó? Sí, bueno, en última instancia no lo hacen en absoluto. No es una explicación muy satisfactoria. Es una explicación muy poco parsimoniosa, muy poco económica. La belleza de la explicación darwiniana en sí es que es extremadamente poderosa. Es un principio muy simple, y usando este único principio simple,
Puedes arrancar desde esencialmente nada hasta el mundo de complejidad y diversidad que tenemos hoy. Ahora, esa es una explicación poderosa. No es más simple, de hecho no, es más complejo que el Génesis, quiero decir, y Dios creó los cielos y la tierra. Tienes que estar bromeando. Dios creó los cielos y la tierra. Es fácil decirlo, pero reflexiona sobre su significado. Detrás de eso hay un ser inteligente y complicado, Dios, que debe haber venido de algún lugar. Simplemente has introducido al principio de tu libro la misma cosa que estamos tratando de explicar. Intentamos explicar el origen de la complejidad organizada y la inteligencia. Ahora contamos con una explicación. Comienzas. Partes de la nada y gradualmente avanzas en pasos fácilmente explicables. Pero entonces puedo hacerte la misma pregunta, ¿de dónde viene la nada? Quiero decir, esto es, no quiero que esto degenere en una pelea de cerveza de segundo año, pero quiero decir, ¿sabes qué eso es? ¿No es eso lo único que puedes? Preguntar, esa es la pregunta definitiva. Pregunta importante. Pero todo lo que diría a eso es que es mucho más fácil decir, ¿de dónde no vino nada?, que decir, ¿de dónde vinieron 30 millones de especies de organismos altamente complicados, más un Dios superinteligente? Y eso es... La alternativa. Creo que hay algo maravilloso en levantarse y enfrentarse a un universo donde estamos aumentando nuestro entendimiento. Desechamos obsesiones infantiles, desechamos el tipo de amigo imaginario que nos consuela cuando somos niños y sentimos la necesidad de algún tipo de figura paternal a la que acudir. Creo que cuando crecemos necesitamos dejar eso de lado y ponernos de pie en el universo. Y hace frío, y no vamos a durar para siempre, vamos a morir. Y nos enfrentamos a eso y creo que esa es una forma más noble de pasar por la vida que depositar tus esperanzas en ilusiones infantiles. Mira tus propias creencias sobre el mundo, sobre la vida, creencias sobre el universo. ¿Crees en ellas porque tienes alguna razón para creer en ellas? ¿O las crees simplemente por el lugar donde naciste? ¿Tus creencias sobre el universo encajarían cómodamente en un mapa del mundo como ese? Si es así, desconfía mucho de ellas. Si solo porque los hechos sobre el universo difícilmente pueden ser diferentes en diferentes países del mundo.